Libro de los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a tomar el versículo 1 al versículo 4. Y quiero hablarles sobre cómo cuidar esa salvación con el poder de Dios. La salvación implica ministerio, implica prosperidad, implica salud. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén, amén y amén. Quiero hablarle de los dos primeros capítulos del libro de los Hebreos. Cuando miramos el primer capítulo, encontramos una advertencia de bendición. Dios dice que en la antigüedad habló a través de ángeles. Dios envió la ley que Moisés recibió a través de ángeles, pero también la palabra dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Entonces uno estudia la palabra y encuentra a Dios hablándonos a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, a través de las experiencias que tenían los reyes, y es mucha la información. Y dice la palabra que en la medida en que Dios iba hablando e iba conduciendo al pueblo, las personas que se sometían a la dirección de Dios pues tenían la recompensa y eran exaltadas, muy prosperadas, muy ungidas. Pero también dice que cuando una persona se salía del propósito de lo que Dios había enseñado, la Biblia dice que esa persona entonces entraba bajo los efectos de las advertencias que Dios le había hablado al pueblo. Por eso el apóstol, suponemos que es el apóstol Pablo el que escribió a los Hebreos, él hace esa introducción. Dice: Dios nos hablaba mucho en el Antiguo Testamento por los reyes, por los profetas y por cosas sobrenaturales. Y luego nos añade: pero en este tiempo, ahora, Dios ha tomado la decisión de hablarnos por Jesucristo. Y ahí en el primer capítulo Él hace un gran esfuerzo por mostrarnos quién es Jesucristo. Y dice en primer lugar que Jesucristo es la imagen de Dios. O sea, en Jesucristo está Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, la dulzura del Señor, el poder del Señor. Ahí está Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios. Él es Dios. Habla que en Cristo mostró todo su poder. El apóstol dice: en Cristo mostró todo su amor, su compasión, mostró el destino. Y entonces hace un paralelo. Dice: si en la antigüedad la ley era tan rígida y tenía los efectos que favorecían o que de pronto producían los efectos de corrección, dice: ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Porque Jesucristo lo dio todo. Dio un mensaje completo, dio su sangre bendita. ¿Cuántas cosas nos dejó? Ahí en la palabra dice: en Él está la revelación completa del Señor. Y luego dice: por esto es demasiado importante que cada uno se concentre, que cada uno se concentre con mucha diligencia. Dice aquí: es necesario que atendamos con toda diligencia a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces digamos
que esta advertencia del apóstol Pablo es una gran bendición. En realidad, el convertirnos, digamos, de una religión, de un estilo de vida incorrecto para conocer a Cristo, pues es un tremendo privilegio. Es una tremenda experiencia. Cada uno tenemos nuestro propio testimonio de lo que fuimos antes y de lo que somos ahora. Y nos ha marcado con una serie de bendiciones, de gracia, de poder, de presencia del Señor. Pero Él nos advierte. A mí me gusta esta parte de la advertencia porque prácticamente me ayuda a reafirmar mi conocimiento y mi temor y mi reverencia al Señor. Entonces dice, por eso es necesario con mucha diligencia. Está hablando de que con mucho compromiso atendamos a lo que hemos aprendido, y dice, no hay sea que de pronto nos deslicemos. Se lo quiero ilustrar de esta forma. La semana pasada, en estos días también, hace 8 días pues, yo estaba en Nueva York, y el pastor de Nueva York es un querido amigo también, y me llevó por allá a un puerto donde llegan barcos, donde hay muchas lanchas, y de pronto, mientras observábamos el panorama y estábamos extasiándonos de la hermosura del mar, de las olas, de pronto yo noté que una de las embarcaciones que estaban allá ancladas, yo no sé cómo fue que se soltó, no la dejaron bien ligada al lugar del sostenimiento, y esta embarcación se soltó y comenzó como a perderse. Venía una ola y se la llevaba, otra ola, y fue paulatinamente, pero cuando menos la vimos es que ya estaba a una gran distancia. Y yo le dije, Pastor Alfredo, ¿qué pasó con esa embarcación? Porque yo no veo un piloto allí. Ni me dijo, pastor, se deslizó porque no la anclaron. Automáticamente lo relacioné a este principio tan tremendo. La Biblia dice que cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, cuando comenzamos a tener la experiencia de la salvación, por supuesto son tantas cosas las que nos bendicen. Hermano, cuando usted entra en comunión con Dios, usted siente a Dios. Yo siento todos los días al Señor, esa paz. Habrá momentos en que estoy muy preocupado por algo, pero estoy ahora en relación con Dios, y hermano, se me fueron los problemas. Mi corazón queda una tranquilidad increíble, porque ahí está el Señor. Amén. Y leo la palabra, y yo veo como cada vez que meditamos en ella, Dios nos habla. El Espíritu Santo siempre habla. La palabra es viva y eficaz. Pero el apóstol dice, porque, hermano, lamentablemente, ojalá toda la iglesia tuviera el compromiso. Pablo dice, miren, hermanos, hagan un gran esfuerzo, con mucha diligencia atendamos a lo que hemos oído. Dice, no hay sea que nos deslicemos. Yo llevo 32 años de vida cristiana. Hace 30 años estoy con la misión carismática. Por la misericordia del Señor, soy pastor hace muchos años, y he tenido el privilegio de orientar a miles de personas, de mover a muchos al liderazgo, y he visto con mucho gozo cómo una gran mayoría de personas han recibido la palabra. Llegaron problemas de droga en algunos, problemas de inmoralidad, hogares destruidos. Qué alegría tan grande, mis hermanos, ver hogares completamente restaurados, que eran una tragedia, ahora son felices. Qué alegría ver gente que estaba en la quiebra económica y el Señor cumplió la palabra, los prosperó. Qué alegría haber visto a algunos drogadictos que salieron de su adicción. Usted no se imagina el gozo tan grande. Qué felicidad
haber visto muchas veces jóvenes con problemas de homosexualismo, lesbianismo, ahora son bien machos, ahora son tremendas mujeres. Óigame, qué alegría. Esto es una bendición tremenda. La palabra de Dios tiene poder, funciona permanentemente. Pero también he visto gente que comenzó, que fue bendecida y que comenzó a deslizarse, como la embarcación de mi testimonio. Y lo más grave que he visto es que la gente muchas veces no cae de la noche a la mañana. Yo he visto que hay algunos que van cayendo paulatinamente, se van, dice la palabra, deslizando hasta que comienzan a perder la sensibilidad, hasta que comienzan a perder la fuerza, el ímpetu de Dios en el corazón. Dentro de algunos testimonios que tengo que me han dado dolor. De pronto hay una pareja, lleva conmigo 22 años de vida cristiana, son líderes, han dado un excelente resultado, células, discípulos, 22 años, son pastores. Pero al comenzar este año, algo le sucedió a este joven, a este hombre. En junio yo di una palabra de confrontación muy parecida a esta. Yo hablaba sobre el peligro de andar incorrectamente, porque uno puede contaminar al grupo y de todas formas Dios lo está observando. Y cuando yo culmino de la conferencia, se me acerca mi discípulo y me dice: ay, pastor, a mí me da mucho miedo, me da mucha vergüenza, pero tengo que comentarle algo. Estoy bloqueado mentalmente. 22 años en nuestro ministerio. ¿Bloqueado? Hermano, ¿qué quiere decir bloqueado? No le entiendo. No, pastor, que hace rato que yo ya no puedo orar. ¿Que no puedo orar? Ni entiendo la palabra. Y pastor, fue que en el mes de enero, lamentablemente yo comencé a enredarme un poco con el internet, pastor, y comencé a alimentar de pronto algunas imágenes obscenas. Pastor, se me fue convirtiendo en una adicción. Estoy bloqueado. Pastor, ya no puedo sentir a Dios. Ya la palabra no me conmueve. ¿Sabe qué? Se fue deslizando paulatinamente. Amén. Y Pablo viene y nos dice, hermanos, con mucha diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos tenido un tiempo tan lindo con el pastor. ¿Cómo le agradezco ese tiempo que me ha invertido? Me ha edificado mucho, me ha hablado de su querida familia, de su experiencia ministerial. Hablábamos hoy de, juntos nos quebrantamos con eso, de ver cómo de pronto hubo grandes caudillos, hombres que fueron muy utilizados por Dios con el poder, la autoridad, pero se fueron deslizando paulatinamente. Perdieron el hogar, el ministerio, la prosperidad, la paz. Entonces yo entiendo la advertencia que nos está colocando el apóstol, y por supuesto produce en mí una gran reverencia, produce en mí un gran temor hacia Dios, porque Dios quiere que anclemos nuestras vidas. Dios quiere que anclemos nuestras almas en Cristo Jesús. Amén. He visto gente linda que se sostiene. También he visto gente que se va deslizando. Pero un día yo aprendí algo tremendo en la palabra, en la segunda epístola del apóstol Pedro. Porque el apóstol dice: mire, Dios nos da fe, nos da virtud, y habla de algunas características: fe, virtud, prudencia, conocimiento. Dice: si ustedes practican estas cosas, no caerán jamás.
el pastor y yo hablábamos así, así como siervos de Dios. Yo, oiga, pastor, pero algún día el enemigo lo tentó. Pastor, para serle franco, sí. ¿Y qué hizo usted? No, yo estaba anclado en Cristo y por eso no caí. Amén. Yo estaba anclado en Cristo y por eso no me deslicé. Le comenté al pastor una experiencia que le dio mucha risa al pastor, porque yo estaba comenzando el ministerio. Llegó una mujer muy elegante, muy hermosa, no como mi esposa, pero también era hermosa la mujer. Y entonces, pastor, una consejería. Mi esposa en realidad en ese tiempo no podía, estaba todavía en su trabajo secular. Yo le dije, señora, ni más faltaba, aquí estamos para ayudarle. Cuando yo escuché sus problemas del hogar y todo, yo le dije, no, aquí le toca, metas en 3 días de ayuno, haga una biografía de su vida y venga, yo le ayudo. Y la señora, amén, hizo sus 3 días de ayuno y se sometió pues a una orientación y quebrantamos las maldiciones que había sobre ella y lloró y en ese tiempo también las personas expulsaban con tos y con una cantidad de cosas, los demonios ya no, ya hoy utilizamos la sangre de Cristo, gracias a Dios, pero eso era todo un show y eso lo vi yo y luego regresó como 2 semanas después, pastor, aquí de nuevo, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es el problema? Pastor, el problema de hoy es muy delicado. Mi querida señora, cuénteme, yo quiero escucharla. Pastor, es que estoy enamorada de ti. Yo pensé, ¿no? Yo ahí pensé, oiga, yo no sabía que era irresistible. No, mentira. Óigame, no, pero cuando ella me dice, pastor, en ese momento vino el celo de Dios, hubo una reacción, como que Dios permitió algo para mirar cuál era el nivel espiritual de su siervo. Y yo siento una vergüenza, un celo de Dios, y yo quedo como un resorte de pie. Y le digo, mi señora, no la puedo atender más, vaya donde está la hermana. Yo nunca más la volví a ver, hace 25 años más o menos. No sé si todavía está enamorada, pero estaba anclado. Oiga, mi hermano, pero yo estaba anclado en Cristo. Déjeme decirle esto, estaba anclado en Cristo. Y el estar anclado en Cristo me guardó de una tragedia espiritual. Amén. Entonces Dios viene y Dios nos dice, miren con mucha diligencia cómo están andando, no sea que nos deslicemos. O sea, en realidad Dios es santo y Él es muy celoso. Él ama, digamos que Él ama extremadamente a la iglesia. Pero Dios nos dejó este mensaje porque Dios sabe que vivir la vida cristiana en este mundo tan contaminado, en realidad es una batalla diaria, mi amado hermano. Es una lucha permanente. Por eso nos deja pensamientos que nos hacen volar la imaginación. Y Dios dice, anclen su alma, porque si en la antigüedad el pecado era tan castigado tan severamente, en la antigüedad un adúltero había que apedrearlo, había que matarlo. En la antigüedad a los brujos los lapidaban. A un ladrón él tenía que volver 5 veces más. La ley del talión. Si alguien le sacaba un ojo a su prójimo, había que sacarle un ojo. Dice el apóstol, si en la antigüedad era tan fuerte, tan severa la ley, dice, no piensen que es diferente ahora. Dice, ahora tiene que haber un mayor compromiso, porque Cristo fue el que derramó su bendita sangre para nuestra redención. Y entonces cuando uno ve de pronto la caída de algunas personas que nos hacen doler el alma, hoy nos los lapidamos, pero uno ve cómo se mueren ministerios, hogares, finanzas, porque hay algo en lo sobrenatural que va actuando y se muere la vida espiritual. Pero digamos que esa es la introducción.
Dios quiere que reflexionemos. Dios quiere que cada persona sea muy responsable de su vida espiritual. Pero, hermanos, en el contexto, Dios nos dice cómo anclar el alma. Lo primero que encuentro que me encanta es que dice que Dios nos dotó de su gran poder para vivir en victoria. Amén. Eso es la primera reflexión. Si usted y yo queremos mantener anclada nuestra alma en Dios, en la verdad, si queremos vivir en la paz y en la victoria, Dios dice: yo les di poder. Vea lo que dice en Hebreos 2, 5 al 8, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, porque todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, solamente reflexionemos un poquito en esto. Aquí la palabra, y esto se desprende de un salmo, la palabra nos dice que Dios le dio al hombre todo su poder. ¿Cuántos tienen poder de Dios? Háganme así los que tienen poder de Dios. La Biblia dice que Dios nos delegó todo el poder. Ahora, este texto me hace pensar mucho en el huerto, en Adán y Eva. Hermanos, cuando Dios los creó, Dios dijo: a mi imagen y semejanza en todas las cosas. Y Dios le dijo a Adán: mira, ahí te doy autoridad sobre todo lo que hay en el planeta: aves, reptiles, bestias del campo, los peces del mar. Tú tienes el señorío, la autoridad y el poder sobre todo lo que hay en la tierra. Tú eres el Señor. Nos delegó su autoridad y poder. Y le dijo: y para que tú vivas en victoria, te dejo el árbol de la vida. Come el árbol de la vida. Adán, aliméntate del árbol de la vida y vas a tener eternidad con poder, y todo está sujeto bajo tus pies. Tú me representas en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? ¿No es una tremenda bendición tener el poder, la autoridad de Dios? Adán, también queda aquí ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal. Te lo advierto, no vayas a comer de ese árbol, porque el día que tú comas del árbol, ciertamente morirás. O sea, Dios le regaló algo tremendo: el libre albedrío. Amén. El uso de razón. O sea, Adán, qué privilegiado. El Señor, la autoridad, el poder. Pero aliméntate del árbol de la vida y cuídate del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí lo dejó el Señor. Y cómo lo ejerció súper bien. Le dio nombre a los animales. Yo creo que cuando venía algún león, y entonces él le decía: ábreme paso, y no había ningún problema. A Adán no le tenía ningún temor ni a los leones, ni a las serpientes, a nada. Él era el Señor. El temor de Adán estaba sobre los animales. Amén. ¿No es una gran bendición? Amén, es una gran bendición. Y cuando vino Eva, en realidad la orientación fue para Adán y para su descendencia. Pero creo que a Adán no le gustaba hablar mucho. Los hombres somos de corticas palabras, y las mujeres sí hablan y hablan y hablan, la gran mayoría. Y por ejemplo, cuando yo voy al culto y si predica el pastor Castellanos, mi esposa me dice: ¿cómo fue el culto? Yo le digo: mi amor, duró 30 minutos, él predicó sobre la salvación y fue una bendición. Amén. 3 minutos, ya le di la razón. Pero ella dice: no, mi amor, pero cuénteme de qué habló y cómo iba vestido. Se me puede ir desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y no he acabado, porque ella quiere saber cada detalle.
pero nosotros somos de muy corticas palabras. En cambio, cuando yo le digo, ¿cómo fue el culto? Ay, Dios mío, ya me lo cuenta completo. El pastor echó este chiste, me lo echa y me cuenta la historia completa. El problema de Adán es que era cortico de palabras. Y me da la impresión de que no le transmitió muy bien la revelación a Eva. Y entonces a lo mejor le dijo, mi hija, Dios nos ha dado poder, comamos de este árbol que es el árbol de la vida, y de este ni se te ocurra porque nos podemos morir. No le explicó mucho. Y el hombre tiene el sentido de la curiosidad. Y Eva no se fue al árbol de la vida, sino al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se quedó mirándolo y pensando, pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué es que uno no puede comer de esto? Y entonces la serpiente en la antigüedad dicen que, como los animales tienen también sentido, lengua, dicen que podían hablar los animales antes del pecado. Y la serpiente le dijo, ¿pero en qué piensas? Dijo, no, es que no se puede comer de esto. Digo, no, es que si tú comes vas a ser igual a Dios. Entonces Dios no quiere que tú seas igual a Él. Y si comes no vas a morir, vas a tener poder. Y Eva dijo, amén, amén, amén. Y agarró uno de los frutos y le pegó el mordisco. Y usted sabe que el pecado atrae, ¿no? El pecado, lo que es prohibido siempre tiene como una atracción. Y fue donde Adán le dijo, mi amor, y le pegó otro mordisco y dijo, esto le da a uno conocimiento. Y cuando Adán pegó el mordisco, murieron juntos. Lo primero que entró en ellos fue el temor, dice la Biblia. Cuando Dios le habló, le dijo, ¿en dónde estás? Adán dijo, tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo. Lo primero del pecado, el primer efecto fue el temor. Se perdió la autoridad, se perdió el poder. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar acá, mi amado hermano? Cristo vino a restaurarnos. Y lo increíble del cristiano es que tiene el poder como lo tiene Jesús y como lo tuvo Adán. No tenga la menor duda. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Mi amado hermano, usted y yo comenzamos la vida cristiana. Y dice Dios que desde el mismo momento de la decisión, un cristiano ya tiene todo poder. ¿Cuánto lo quieren? Hermano, dice aquí la Biblia, dice en lo que le leí, que Dios sujetó todo bajo nuestros pies y añade, aunque aún no todas las cosas se nos han sujetado. Pero ¿sabe qué entendí yo mientras meditaba en esto? Que el poder que Dios nos va dando es evolutivo, mi amado hermano. O sea, yo me acuerdo de los primeros días de vida cristiana y me acuerdo que tuve que enfrentar dificultades y con timidez yo enfrentaba situaciones. Un día me dijeron que mi madre tenía un cáncer y que había un tumor en el colon y estaba muy nuevo y no conocía mucho del poder, pero había escuchado de la unción y les dije a mis hermanas, unjámosla, oramos y Dios la sanó. Ahí está el poder de la palabra a través de un creyente funcionando. Y luego yo tenía mi célula y mi primera célula era de 4 viejitas que se dormían mientras yo les enseñaba. Eso era una bendición grande, hermanos. Era un trato de Dios directo a mi carácter. Pero un día yo les dije, ayunemos por la gente del entorno y una de las viejitas me dijo, tengo un sobrino aquí y él tiene una joroba y tiene un asma después del ayuno, y me dijo, yo quiero que tú ores por él. Yo nunca había orado una oración de esas y le dije, pues vamos a ver, vamos. Y le hablé al muchacho de la joroba, tenía 15 años, pues imagínense, una joroba ahí, un asma, parecía un viejo de 50. Y cuando yo lo vi, le vi solamente amargura, me dio tanta compasión, hermanos. Le hablé de Cristo, lo llevé a los pies del Señor y luego le dije, ¿usted quiere que llore a ver si Dios lo sana? Y me dijo, pues ore a ver. Y entonces le impuse las manos. Y claro, yo nunca había orado por un jorobado, hermano.
y comienzo a orar y el temor no a quedar en vergüenza y Padre, en el nombre de Cristo yo reprendo esa joroba y reprendo esa alma. Y yo no quería abrir los ojos, hermano, pero me tocaba y los abrí. Y cuando abrí los ojos todavía estaba la joroba y el asma. Pero a los 8 días el muchacho llegó sin joroba y sin asma. El poder de Dios vino sobre mi vida y lo liberó. Ahora, en base a estas experiencias, hermano, de ahí en adelante he tenido que librar terribles batallas. Un día un médico me dijo: su esposa está muy mal, podría ser un cáncer. Los síntomas, los diagnósticos, qué prueba tan difícil. Pero yo he creído en el poder de Dios, que es evolutivo. El médico dijo una cosa, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Reprendí el cáncer, Dios la sanó, y sé que el poder de Dios irá en crecimiento. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo quieren? Pablo dice que Dios todo lo sujetó bajo nuestros pies, hermano. Y dice que todavía no está todo sujeto, dice aquí en esta porción. Y dice que llegará el día en que recuperaremos completamente lo que Adán y Eva perdió. Nosotros vamos a ser eternos, hermano. Vamos a estar con Cristo en el milenio y no habrá ni un león ni una serpiente que se nos ponga de frente. La venceremos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Diga amén, amén, amén. Hay otra verdad, dice Pablo, dice: cuando anclamos nuestra alma, cuando un creyente, mi amado hermano, quizá no tengamos muchos títulos profesionales, quizá no tengamos mucha plata, mi querido hermano, a lo mejor somos cristianos muy sencillos, pero algo sí tenemos todos: el poder del Señor, amén, la autoridad y la revelación de Dios. Y Pablo dice, mi amado hermano, Pablo dice que todo creyente que logre anclar su vida en Cristo, ese creyente tiene un poder que será evolutivo hasta el día del regreso de Cristo Jesús. Mi amado hermano, agárrela, porque si usted la cree, vea, si usted la cree, lo más seguro es que no deje mucho dinero allá con los médicos. Respeto a los médicos, tengo muchos discípulos que son médicos, que son profesionales, pero antes de llevarlos al médico, yo reprendo la maldición para que el médico me diga: aquí no hay nada. Los síntomas eran pasajeros y lo hago, mi hermano. Yo no estoy hablando por hablar. El poder de Dios funciona en la vida de un cristiano que ha anclado su vida en Cristo. Amén. Diga amén. Ustedes me animan mucho a seguir predicando, hermano. Me dan como el deseo de predicar toda la noche. Pero voy a predicarle un segundo punto más y terminamos. La Biblia dice que el Señor se sometió a muchos padecimientos para transferirnos su gracia y su poder. Eso es lo segundo. Jesucristo se sometió a tantos padecimientos, a tanto dolor, para luego darnos autoridad y poder. ¿Cuánto lo han entendido? Vea lo que dice ahí en Hebreos 2, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y de la muerte. Por favor, diga conmigo: Jesús, dígalo fuerte, Jesús estuvo coronado, fuerte, estuvo coronado de gloria y de honra a causa de su padecimiento. Y vea qué más dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dios me regaló una tremenda bendición. Cumplí años en el mes de febrero, y mis discípulos nos regalaron a mi esposa y a mí un viaje a Israel. O sea, qué regalazo, ¿no? Se vale un mundo de plata. Y hermanos, marcó mi vida. Estuve allá en el mar de Galilea, me pegué una llorada completa. He predicado mucho sobre lo que sucedió en el mar de Galilea. Tuve que llorar mucho cuando estuve en el huerto de Getsemaní, porque la palabra se vivificó a mi corazón, pastor. Cuando me acordé del Señor en el huerto con Pedro, Jacob y Juan allá tirado, porque dice la Biblia que su alma estaba angustiada y él estaba muy triste hasta la muerte. Una cosa es escucharla, esta verdad, pero cuando uno está metido allá en el lugar donde él pagó el precio y estar meditando en la palabra, yo lloraba. Allá hay un árbol de olivo muy grueso, y el guía, un israelita, nos dijo: mire, ese árbol perfectamente puede tener 2000 años. Es menos verde que los más jóvenes. Ese árbol es muy grueso y tiene ramas todavía con hojas, pero ya no es tan frondoso. Y claro, y comenzamos a meditar sobre la palabra y ver al Señor en la mente, en la palabra, tirado allá, angustiado hasta la muerte, sudando grandes gotas de sangre, porque él no era facilista. En realidad el enemigo quería hacerlo arrepentir del objetivo, y el Señor sabía que le quedaban pocas horas para ir a la cruz, y había una opresión demoníaca muy fuerte, y él clamaba: Dios, si quiere, libérame de la cruz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y en esa lucha fue tan terrible, hermano. Había tanta resistencia que los polos de su cuerpo se reventaron y salía sangre del Señor. Y en ese terrible padecimiento, porque él nunca hizo pecado, él no tenía por qué ir a la cruz ni al huerto, pero en esa lucha tan terrible, él está alcanzando honra y gloria a Dios, porque está venciendo al diablo con la fortaleza del Señor, pero está conquistando el camino de nuestra victoria, el camino de nuestro poder y de la autoridad de un cristiano. Él le había dicho a Pedro, los había reunido, le dijo: ¿sabe qué? Usted me van a dejar solo. Y Pedro dijo: no, ¿cómo se te ocurre pensar así, Señor? Él era medio imprudente, ¿no? Bueno, yo lo veo así en la palabra, porque: Señor, ¿cómo se te ocurre? Mi vida daré por ti. Yo creo que el Señor se quedó mirándolo por unos minutos y no le habló palabra, solamente mirándolo a los ojos. Le dijo: Pedro, ¿tu vida vas a dar por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo 2 veces y tú ya me habrás negado 3 veces. Ay, Señor, mi vida daré por ti. Se llevó solamente a Pedro, a Jacob y a Juan al lugar de su agonía y les dijo: oigan, escúchenme, tienen que velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, les dijo a los discípulos. Y yo creo que la advertencia era más para Pedro que para el resto, mi hermano. Pedro, velad y orad para que no entres en tentación. Yo no sé cuántas horas estuvo el Señor, calculamos que 3 horas o mucho más, toda una noche, luchando en agonía, resistiendo al infierno. Pedro está advertido: te van a zarandear, pero yo he orado para que tu fe no falle. ¿Y sabe qué, hermano? Y él fue y oró y clamó al Señor, y luego vino a mirarlos, estaban durmiendo. Querían el poder y la autoridad del Señor, pero él les dijo: mire, vendrá, pero el enemigo los va a tentar. Y fue y se apartó.
y de uno durmiendo. Le dijo, ¿sabe qué? Sigan durmiendo. Pero si Pedro hubiera velado y orado, él nunca cae en la tentación. Amén. Mientras que el Señor, y Pedro negó al Señor y maldijo. Que le dijeron, oiga, pero usted ¿verdad conoce al Señor? Maldita sea, yo no conozco. Ahí dice en la Biblia que él habló con maldición. O sea, qué caída tan brusca. Pero mientras el Señor padecía, Dios, mientras Jesús padecía, diga conmigo, mientras Jesús padecía, mi amado, mientras él padecía y oraba y clamaba, luego Dios vino y le envió un ángel para fortalecerlo, y él fue hasta la cruz. Pedro no luchó ni con agonía, ni con sudor, ni con ruego, ni con lágrimas. Él durmió. El Señor fue coronado, Pedro fue avergonzado. Vea cuál es la enseñanza, mi hermano. La verdad, Dios quiere darle a cada cristiano autoridad y poder. ¿Y quién no quiere la autoridad y el poder? ¿Sabe quién no quiere la autoridad y el poder? Los carnales. Ya luego le voy a predicar de otro mensaje de eso. ¿Sabe quién no quiere autoridad y poder? Los conformistas, los facilistas. Yo sé que esta iglesia es muy linda. Vea, yo quiero decirle, yo hoy hablaba con el pastor, pues el año pasado que estuve, créame que yo salí muy bendecido. Lo digo para la gloria del Señor, porque aquí uno puede predicar con una facilidad increíble. O sea, yo siento mucho a Dios acá. Me alegra mucho escuchar que ayunan mucho. Hermano, me alegra mucho escuchar que aquí hacen un gran esfuerzo. Yo creo que esta iglesia un día va a marcar historia, porque serán miles y miles y miles y miles los que vendrán. Yo lo creo. Ahora, pero qué tremendo, mi querido amado hermano, qué tremendo es cuando escuchamos la advertencia del Señor. Ustedes van a tener un poder que es evolutivo, dice el Señor. Ustedes van a hacerle frente a su tragedia, van a hacer frente a su necesidad, a su crisis, porque yo les doy el poder, dice el Señor. Pero luego en el contexto dice que Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos, porque Él no se tiraba sobre la prueba. Él nunca se autocompadecía. Hermano, Él no buscaba lástima de nadie. Él se fortalecía en Dios. Y mientras la lucha era tan fuerte y el infierno quería aplastarlo, Él dependía de Dios, y Dios le enviaba unción, Dios le enviaba autoridad y poder, y Jesucristo fue coronado de gloria y de poder en medio de su padecimiento. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Hermano, ¿qué nos quiere enseñar Dios? En realidad, los cristianos también somos probados. Ya luego le voy a contar muchas historias de mis padecimientos. Hermano, los cristianos también somos probados en diferentes cosas. Por ejemplo, yo he recibido diferentes tratos fuertes del Señor. Bueno, después les cuento algunos, pero yo me acuerdo un día a uno de mis discípulos. Pues uno también tiene dificultades, ¿cierto? Y hay momentos que uno también se pone pensativo y también tiene luchas, y que la iglesia nos entiende y nos dé el permiso a los pastores también de enfrentar nuestras dificultades, ¿cierto? Qué bendición cuando la iglesia también le da a uno el permiso de ser uno mismo. De pronto, en algún momento de prueba, no iba de muy buen ánimo, y no saludé a algún discípulo. Y él dijo: oiga, ¿y el pastor? Está como un poco agresivo. Y como estaba en la lucha, a lo mejor en la segunda tampoco lo saludé. En la tercera, él ya estaba armando el trasteo, se iba a ir de la iglesia. La única prueba fue que no lo saludé. O sea, hermano, vea,
Dios hay momentos que permite pruebas y dificultades. Y cuando un cristiano está anclado en Cristo, cuando un cristiano quiere vivir en la gracia del Señor, no importa si viene una prueba grande o pequeña, él siempre depende de Dios. Y óigame, y cuando ese cristiano en todas sus dificultades depende de la misericordia, de la revelación del Señor y del amor de Dios, ese cristiano es revestido de gloria y de honra de parte de Dios. Apláudale al Señor, todo el mundo apláudale. Diga amén, amén, amén. Diga aleluya. Vea, yo le digo esto, hermano. Yo le advierto esto. En realidad, pues 30 años ya son bastantes años. Yo le decía al pastor, me estoy preparando para irme con el Señor cuando tenga 120 años. O sea, me queda todavía harto. Vea, pero estos 32 años, 30 años con Misión Carismática, estuve 2 años con la Cuadrangular por causa de cambio de vivienda, y ya luego me queda muy lejos de la otra iglesia. Dios me ubicó en Misión Carismática cuando estaba comenzando. Pero ha sido de mucha gloria. Pero no vaya a creer usted que no han habido problemas. Han habido situaciones extremadamente fuertes y difíciles, pero no, gracias a Dios, nunca he sido un autocompasivo. Si me pregunta, pastor, ¿pero ha llorado? Sí, mi hermano, me las he llorado toditas. ¿Cómo? Suplicando, rogando. Y después de eso yo he sentido un cambio en mi vida. Hay más autoridad, hay más unción, hay más revelación, hay más poder. Dios invierte sobre los que aprenden a vivir como Jesús. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando entremos en la prueba, hermano, esté muy contento. Luego le voy a dar un estudio sobre eso. Esté muy feliz, que en medio de su peor crisis viene gran bendición, gran prosperidad, gran salud, gran bendición, y será de parte del Señor. Amén. Y por último, la Biblia dice que el Señor derrotó completamente a nuestro enemigo con su muerte y resurrección. Amén. Quiero culminar con eso. Dice en Hebreos 2, 14 al 18, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Voy a culminar con esto. La Biblia dice que con la muerte y la resurrección, hermano, Él derrotó completamente a Satanás. Nosotros participamos de carne y de sangre. Esa es nuestra naturaleza física, con una naturaleza espiritual que es eterna. Y el Señor, siendo Dios, se rebajó a ser hombre, se hizo también carne, participó de carne y de sangre con un solo objetivo: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para destruir al diablo. Amén. Hermano, la mejor noticia, siempre la han escuchado, vengo a recordarle: hace 2000 años el diablo no tiene poder, mi querido hermano. Hace 2000 años el diablo fue totalmente aniquilado y anulado. Diga amén, amén, amén. Me duele ver a algunos cristianos que le tienen miedo al diablo. Pastor, va a hablar hoy de liberación, esta semana de liberación. Uy, yo le tengo un terror a esos temas del diablo. No, pastor, nos vemos la otra semana. Mensaje de prosperidad, ocupa la primera silla. Hombre, en el mensaje de liberación y esto, Dios quería darle unción y poder. Entonces, el diablo fue destruido
Hace 2000 años, vea, le voy a contar una historia. Digamos que la gracia del Señor. Yo creo que el Señor se ríe mucho de la iglesia, pero de agrado, ¿no? Yo era nuevo y estaba dando un mensaje de liberación en mi célula. Ya no eran las 4 viejitas, sino que habían como unas 20 personas. Que Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios me da un mensaje de liberación. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Le doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, amén, amén. Me gusta esa palabra. Entonces organicé mi bosquejo, me fui a mi célula y les prediqué. Y había un jovencito que todo me lo afirmaba. Tendría unos 18 años. Yo tendría unos 28 años. Cuando terminé el mensaje, oré por todos, los desafié a enfrentar al diablo y a vencerlo. Y después de la célula nos daban cafecito con una galletica. Y mientras repartían la galletica, eso fue tremendo, que me acuerdo y me da risa. Y mientras repartían el cafecito y la galletica, se me acercó el joven. Oiga, Carlitos, me decía, como ya todavía no era pastor, Carlitos, mientras tú predicabas, esa palabra fue tremenda, pero me dio un dolor de cabeza. Uy, hermano, ¿y sería que usted se metió en algo de ocultismo? Ay, sí. Yo creía en el tema eso de los ovnis, y yo me metí en parapsicología, en satanismo. Y él me está conversando y de pronto se transforma el hombre. Todos los que estaban tomando cafecito y galletas pagaron esconderos, hermano. Óigame, me dejaron solito allá. Y ese joven se transformó, pero es que usted no se lo imagina. Los ojos se le desorbitaron prácticamente. Tomó una posición de simio y entonces comenzó a acercarse. Y yo miraba a ver en dónde me podía esconder, pero no. Todo estaba bloqueado, hermano. Y claro, yo había dado la palabra con convicción, pero Dios me probó en ese momento. Y no había de otra. O lo enfrentaba o me mataba ese muchacho. Pero como yo había hablado, de pronto vino el revestimiento del Señor. Y yo levanto mi mano y digo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Le doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada dañará. Y yo que digo eso, y el muchacho cae allá de luces, hermano. Pero óigame, cayó, pero se levantó de nuevo, más agresivo, me mostraba los dientes. Y de nuevo, y ahí en el tercero quedó como muerto, hermano. Y ahí se murió este muchacho. Es que ni respiraba. Y me acerqué, le impuse las manos y oré y estaba bien. Ay, Carlitos, qué pena con usted, qué pena. Créanme que esto fue inconsciente. Yo no quería, era una fuerza que me dominaba, pues el mismo diablo. Pero ¿sabe qué aprendí en esa noche? Dios lo permitió para darme una gran verdad. El diablo me tiene miedo a mí, yo no le tengo miedo al diablo. Dios me dio el poder por la sangre de Cristo. Oiga, mi hermano, Dios nos dio el poder con la sangre de Cristo, con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Cuando entendemos esta verdad, la iglesia anda de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Solamente hay que anclar nuestra vida en Cristo, amén. Para tener mucho poder y mucha autoridad, hay que anclarla. Hay que vivir todos los días para nuestro Rey. Hay que pagar un precio de comunión con Él, de mucha meditación en la palabra. No hay sea que nos deslicemos, pero yo sé que esta iglesia va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y vea, y me dará mucho gusto. Yo no sé cuándo es, pero yo lo digo porque siento de Dios. Y lo digo y solamente cállese y déjeme expresarlo. Lo digo con toda seriedad y como ministro de Cristo. Yo sé que esta iglesia un día serán miles y miles y miles.
porque entre ustedes harán crecer la iglesia. Amén. Cada uno sirviéndole a Dios, cada uno ganando almas, cada uno haciendo células, cada uno glorificando al Señor. ¿Cuántos quieren la unción en esta noche? ¿Cuántos quieren anclar totalmente sus vidas en Cristo? Le voy a invitar, colóquese en pie, por favor. Y vamos a hacer una oración, amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por un momento. Padre, queremos darte gracias por esta hermosa iglesia de Betel, Señor. Gracias por este hermoso privilegio que tú me concedes hoy de venir a disfrutar de esta hermosa iglesia. Nuestro Dios, a ti la gloria y la honra por tu bendita palabra. A ti el honor, el poder y la magnificencia. Hoy te adoramos. Si usted quiere, levante sus manos al cielo por un momento y bátalas. Señor, hoy te bendecimos en este santuario. Padre, en esta hora te magnificamos porque tú eres el Señor. Tú eres el Rey, tú eres nuestro Dios. Padre, tú has prometido que hasta el más pequeño de tus hijos tendrá la autoridad y el poder de Dios, que irá creciendo en forma evolutiva para que tu nombre sea glorificado. Solamente tú nos reclamas: anclen sus vidas en Cristo. No dejen que se deslice, porque ya el enemigo fue destruido. Vea, mientras usted ora, yo quisiera hacer una invitación, con todo el respeto. Yo no sé si usted me ordena, pastora, me autorizan. Si de pronto hay alguna persona que siente que ha tenido altibajos, si de pronto hay alguno que siente que como que quiere deslizarse, yo creo que Dios nos ha dado esta palabra para fortalecerlo, para volverlo al puerto. Si hay alguien, venga al altar. Si hay uno, venga, yo quiero orar por usted. Si no hay, gloria al Señor. Pero si hay alguno que siente que en su vida hay altibajos, que hay momentos que el enemigo trata de dañarlo por las pruebas, por las dificultades y por las tentaciones, si hay alguno, sea valiente y venga acá. Yo quiero orar por usted. Me alegro mucho de que no haya gente con esa situación. Entonces yo ahora por usted voy a orar, voy a pedirle al Señor que hoy lo revista del poder de lo alto, que estos principios en los cuales hemos reflexionado en esta noche sean afirmados de una forma sobrenatural sobre su vida, y que usted pueda tener la bendición de Dios. Venga a este lugar, yo quiero ayudarlo en esta hora. Vamos a orar por los que tienen esa necesidad, y luego yo quiero orar para que Dios siga revistiendo. Cada palabra de parte del Señor siempre tiene una aplicación, y por supuesto cada palabra de Dios trae una unción nueva, trae una dirección, y eso es lo que Dios quiere hacer. Levantemos las manos.